Buenas noches a ustedes que están aquí presentes y también a los que se juntan en Zoom. Buenas noches, Empezamos. Fray. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo no veo las caras, pero me las imagino. Buenas noches, Fray. Eh, Buenas noches, Fray. buenas noches, buenas noches. Veo nombres conocidos. Me alegra. Bienvenidos a todos, a todas. Vamos al tema también para respetar los que ven por Zoom. Empieza este curso que esperamos pueda durar hasta finales de noviembre. Diciembre lo dejamos para descansar, ¿verdad? Es un curso que abarca unos 20, 24 semanas, 24 clases. Y el tema es muy llamativo. Para algunos tal vez todavía no se entiende bien, pero explicándolo se entiende. Y entonces, cada semana vamos a tener un panorama que se amplía. Todo el panorama nuevo. Y se amplía. Entonces, será interesante. El título. Yo voy a decir cuál es el esquema que vamos a seguir en esta primera clase. El esquema es: ¿qué significa paradigma teológico? La palabra paradigma no es tan común, aunque hoy se usa en varios lugares. ¿Qué significa paradigma teológico? 2. ¿Por qué este tema? 3. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes este tema? Y 4. Los fundamentos bíblicos y magisteriales para tratar ese tema y sostener lo que se dice, lo que se va a decir. Yo estoy acostumbrado, porque creo que sea lo honesto, que las cosas nuevas que voy a decir, que ciertamente son muchas, ciertamente pertenecen a intuiciones y a conocimientos míos personales que vienen del estudio hecho en la teología, filosofía, la teología, bueno, la escuela clásica en Italia. Y luego más años de estudio después del sacerdocio, un estar continuamente atento a lo que está pasando en la historia actual. He terminado, yo era 8 o 10 años cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo los cientos de aviones que iban a bombardear la ciudad cercana. Es decir, que cuando pasaban no me daba miedo, pero cuando empezaba a sentir el terreno que se saltaba, porque a 50 kilómetros estaban bombardeando esta ciudad, entonces sí tenía miedo, para decir que he vivido mucho. Desde entonces he visto el cambio tremendo, sobre todo en Italia, que ha pasado de una vida rural del campo, 70% de la gente estaba en el campo, a una vida industrial, ciudadanas que quedaron 10% en el campo,
Esto en el giro de 4 o 5 años. Se puede imaginar que cómo había que reconstruir las ciudades por los bombardeos que había recibido, había mucho trabajo. Además, fue relativamente fácil pasar a una vida industrial con todo el mundo nuevo que se presentó. De allí, bueno, yo entré al seminario, luego todo el estudio que se hace en el seminario, estudio clásico, con estudio de latín, 8 años de latín, griego, 5 años, en fin, una visión muy amplia, muy nueva y muy profunda. La filosofía, 4 años de filosofía y luego 6 años de teología. Todas estas cosas son el fundamento, la base sobre las cuales he podido construir una visión del mundo antiguo y actual. Yo digo, he tenido la gracia de vivir con un pie en lo antiguo, Segunda Guerra Mundial, y con un pie en el Nuevo Mundo. Son 62 años de sacerdocio. Luego, hace 50 años, vine a Centroamérica, en Nicaragua. 6 años antes había empezado la revolución, que terminó 6 años después y yo llegué. O sea, allí también caí en el medio de la lucha, digamos, un pie antes y un pie después. Y luego empecé el trabajo aquí con los estudiantes en el seminario franciscano, que estudian teología, filosofía y teología. También ahí tuve que mantenerme al día, pero yo era interesado. Tengo no sé, yo creo que sea una cosa buena, un don, de que me interesaba lo que estaba pasando, en todo sentido. Entonces estudio para saber el significado de lo que estaba pasando y de lo que iba a venir hasta el día de hoy. Hace unos 20 años, aquí vine hace 20 años como maestro de novicios y empecé a dar estas clases. Entonces, el fundamento que acabo de decir, histórico, teológico, filosófico, y luego mi interés, claro que me he ido formando una cultura mía, una visión del mundo, una visión de Dios también, porque todo esto iba junto. Entonces, lo que yo voy a decir es cierto que son mis intuiciones y mi preparación cultural. Sin embargo, no voy a decir las cosas importantes, nuevas aquí, si no tengo confirma ministerial, o sea, de la iglesia. Si lo dijo un papa que confirma la intuición que yo tuve, entonces sí, lo voy a decir. Si no, tengo cuidado, porque no tengo la autoridad como para decir cosas nuevas de este tipo. Bueno, eso para que ustedes estén tranquilos, que no se trata de que yo voy a decir cosas nuevas así a la loca, por decirlo así. Y por lo tanto, no queda en el aire. Ahora que hemos
quisiera que dijéramos el nombre con el trabajo en que uno se ocupa, así, fluidamente. Yo ya les he dicho un poco de mi trabajo. Soy italiano, franciscano de la provincia de Asís. He vivido entonces siempre en Asís, donde nació esta orden. Hace 62 años fui ordenado sacerdote y hace 51 años vine a Centroamérica, en Nicaragua. Y hace 38 años vine a Guatemala. Y he estado siempre en Zona 12 y aquí. El trabajo más común que he hecho ha sido estar con los frailes estudiantes, sea novicios, sea posnovicios. Entonces siempre con los jóvenes frailes. Eso también me ha ayudado, me ha servido para mantenerme al tanto, porque cuando se les habla a los jóvenes que están estudiando filosofía, hay que preparar, hay que investigar y hay que hacer lo que hay que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, acompáñanos en estas clases para que podamos decir de ti lo que mereces, que eres el centro de la humanidad, el centro del mundo, el centro de la historia, el centro de cada uno de nosotros. Te damos gracias por lo que eres, por lo que hiciste cuando viviste en medio de nosotros, y gracias por la salvación que has conseguido por nosotros, por toda la humanidad, y gracias por todos los dones que das a millones de personas para conocer la verdad y difundirla. Con nosotros creemos que contigo a la cabeza, el reino del Padre va avanzando y el mundo va mejorando, a pesar de lo que parece superficialmente. Y nos llevarás hasta la consumación de los siglos, cuando ya no habrá llanto, no habrá gritos, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, porque todas estas cosas pertenecían a un mundo viejo que ya pasó. Gracias, Señor. Y a ti, Virgen Santísima, pedimos siempre esa sabiduría que tú aprendiste al contemplar a Jesús, tu Hijo. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Bien, ustedes que están siguiendo por Zoom, las conocemos más o menos, pero no podemos darle la palabra porque somos demasiado. Chao. Entonces vamos a empezar con decir qué significa el título. Nuevo paradigma teológico. Paradigma. Nuevo, entendemos. Paradigma son dos palabras griegas. Para y deigma, que significa en torno a lo que queda firme. Así. Luego hay paradigmas en lo médico, paradigma en lo técnico, paradigma. Son elementos que llamémoslos secundarios, que pero están en torno a algo firme.
concretamente en el cristianismo, elementos nuevos o elementos que están en torno al dogma. Elementos que están en torno al dogma, que es firme, que no cambia. Entonces nosotros no estamos hablando de cambio del dogma. Estaremos hablando de desarrollo del dogma. Es como cuando hay un grano de maíz que se siembra, el grano de maíz es el dogma. Ahí está. Pero este dogma dentro tiene una riqueza que empieza a salir y hacer una planta con cientos de granos, las mazorcas. ¡Qué cambio más tremendo! Y sin embargo, la hojita de esa planta viene de eso que no cambia nunca, que es el grano de maíz. Nosotros estamos viendo que este grano de maíz se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla y empieza a dar fruto. ¡Qué maravillas! Eso. Nosotros estamos estudiando las hojitas de este grano de maíz que está creciendo. Las hojitas, que antes eran, no sé, no había. Luego empiezan a aparecer, luego empiezan a hacerse verde y luego empiezan a cambiar un poco de color. Eso. Pero sucede que si nosotros no conocemos el cambio de este maíz, hay el peligro que venga alguien que no conoce eso y cree que sea zacate y corta todo. Entonces es importante conocer este desarrollo del grano, ese desarrollo del dogma. Si no hay el peligro que tiramos dogma y todo, si no entendemos, si nos escandalizamos porque nos dicen que Dios castiga. Cuando esta mañana yo fui a la clase y el director me dijo que está prohibido hablar de castigo. Si yo no conozco que en realidad Dios no castiga, yo me escandalizo y corto esa hoja porque no me gusta. Eso puede suceder. Entonces, trato de hacer entender la importancia de estas cosas, de estas clases, porque estamos en un porqué. Segundo punto de paradigma. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy cambiante. Claro que siempre el mundo ha cambiado, pero ahora estamos en un mundo demasiado cambiante. Frecuentemente yo he oído decir, y ustedes lo habrán dicho, el mundo ha cambiado más en estos últimos 50 años que en los últimos 500 años. Y es cierto. Es cierto. Es suficiente mirar el Internet, el celular. Nosotros decimos, hace 15 años no se hablaba ni siquiera de celular. Y hoy los niñitos de 3, 4 meses que ya empiezan a tocar. Y al año ya, yo conozco un niño que cuando la mamá hablaba afuera, le apagaba el teléfono. Había visto dónde se apagaba. Y como no le gustaba que su mamá hablara con otra gente, le apagaba el teléfono. Imagínate qué cambio tremendo.
pero esto es uno. Si pudiéramos hacer una lista, alcanzamos miles de cambios, pero cambios importantes. Como el que antes, para comunicar con uno de la China, si tenía que comunicarme con el correo, se necesitaba un mes para ir, un mes para venir. ¿Y cuándo? Ahora, ahí nomás. Ahí nomás. Estos son cambios que uno tiene que... Nosotros, como estamos ya en el cambio, nos parece, bueno, son cambios. Pero qué cambios tremendos. Y eso arriesga a hacerlo perder. Y los viejitos, ya un poco más que yo, todavía. Los viejitos de 90 años, dicen, "No, esperamos que muera rápido, porque a mí todas estas cosas no me gustan, no entiendo nada, en fin, a tal punto llega la repulsión por la novedad, porque ya no se orienta, no sabe, no logra captar el conjunto de la vida, de la realidad. Es como uno que no capta el grano de maíz porque ya ve la mazorca. Ve los cambios, pero no le dicen que estos cambios vienen del granito de maíz y son normales. Y son normales. Y son buenos. Son buenos. Nosotros queremos hacer entender que estos cambios son normales en la dinámica cristiana, con el Espíritu Santo, que lo decimos siempre, hace nuevas las cosas, pero luego no queremos nada nuevo. El Espíritu Santo hace nuevas las cosas y hace cosas nuevas. No lo creíamos. Esto nos obliga a creerlo, porque esto es fruto del Espíritu Santo. Al menos lo que se refiere a los dogmas, que forman como las columnas donde se fundamenta el cristianismo, ¿verdad? Entonces, paradigma en torno a lo estable. Eso significa, significa en torno. Paramédico, que significa algo que está en torno al médico. Entonces, uno que lo ayuda, un enfermero, una enfermera, se llama esto, es del grupo de los paramédicos. Algo más o menos. En torno. Deigma, palabra griega, que significa ejemplo, modelo, punto firme. Eso. En torno a puntos firmes. Los puntos firmes serían los dogmas. Entonces nosotros vamos a hablar. Ahora se dice que antiguamente los puntos firmes tenían un paradigma. O sea, ciertos elementos que estaban en torno al punto firme eran de cierto tipo. Y ese era el paradigma. Dios castiga, el sufrimiento es santo, hay que abrazarlo. Y miles de estas cosas. Pero hoy, este paradigma ya no hace conocer el granito de maíz. Es un paradigma antiguo. Y entonces las nuevas generaciones no reconocen el granito de maíz. Más bien, estas cosas antiguas, precisamente porque es un paradigma antiguo, no lo entienden. No lo entienden, no hace parte de su cultura, no hace parte de su sentir, no hace parte de su comunicación. Ese es el ejemplo que estaba a punto contándole.
Mi sobrinito, 6 años, va a la clase, la maestra le dice, si no me haces caso, te castigo. Y él sabía que en la casa se lo decía, ni siquiera te pueden amenazar de castigo. Está prohibido por la ley. Y entonces va con el director de la escuela primaria. Señor director, hay que sacar a la maestra. ¿Por qué será? Porque me ha amenazado de castigo. Y eso no se puede. Bueno, no sé qué hizo el director, pero yo digo, ese muchachito ahora va al catecismo. Y la catequista o el mismo párroco le dice, hay que estudiar el catecismo, ¿eh? El que no estudia el catecismo, Dios lo castiga y lo manda al infierno. ¿Qué cosa le pasa dentro de la mente de este niño? Un shock. Y como lo otro le gusta más, que no se puede ni amenazar de castigo, lo que hace es que esto le provoca una antipatía. Una antipatía. A esa edad todavía es una antipatía. Pero cuando ya estas cosas siguen y alcanzan los 14, 15 años, no, ya no es antipatía, ya es rencor, desprecio. Qué estupidez. Se va. Yo no digo que esto sea la única razón por la cual los jóvenes se van, pero ciertamente un buen porcentaje, porque esto les llega a las nuevas generaciones por mil causas. Que lo toca por un lado, le toca por el otro lado, lo oyen en la clase de filosofía, lo oyen en estos cantantes que van en las plazas, etc. Lo oye por mil cosas y son golpes continuos. Y entonces, lo normal es, este es un mundo que no me interesa. Simplemente no me interesa. Me repugna. Sí, pero el sacerdote habla, la misa. La misa te presenta los sufrimientos de Jesús, con los cuales nos ha salvado. Y él tiene que ir con el médico para que le cure un resfriado. Y le dicen que el sufrimiento de Jesús es el que nos ha salvado. ¿Qué está pensando este? Y el sufrimiento de tener una gripe es bueno entonces. Una confusión. El 90% de la gente va con el médico, hace ejercicio, ten cuidado. La ciencia, el 90%, estudia para quitar el sufrimiento. Y nosotros le decimos que el sufrimiento Jesús lo abrazó. Es eso. Cristianismo. Abrazar el sufrimiento. ¿Qué es eso? Bueno, espero que hayan entendido esta cuestión del paradigma que en torno a lo estable, que es el grano de maíz, ha ido creciendo hojas y mazorcas, es lógico, pero tenía su paradigma que en ese tiempo explicaba eso, pero tenía una visión
de estas hojitas del maíz tenía una visión reducida. La sociedad todavía, nadie iba a la universidad. Solo algunos, la gran mayoría, ni la primaria hacían. Yo estoy pensando en Italia. Hasta el 1940, solo la primaria en mi pueblo había. Y yo fui al seminario porque no podía estudiar más. Como los frailes daban clase gratis, y luego si te quieres ser fraile, sea de fraile. Si no, gratis la clase. Y precisamente para que los pobres, una nueva sociedad necesitaba que los pobres estudiaran, eso. Si no, nada. ¿Quién iba a clase? ¿Qué se sabía? Más de ABC ya no se sabía. ¿Y qué podía saber de este mundo? Y este nuevo paradigma, o sea, el Espíritu Santo que da otro color a estas hojitas del grano de trigo y otra forma, porque yo recuerdo, el maíz de mi campo era una mazorquita así. Ahora que voy, estoy hablando de Italia, aquí siempre ha habido, porque el aire, el agua y el sol, pero ahí, ahorita, y veo que son 2 o 3 metros con mazorca así. Es otro paradigma. Lo antiguo no entiendo. ¿Y por qué solo un pedacito así de mazorca? Hoy hay que hacer nuevo paradigma. Nueva forma de presentar el grano de maíz. Nueva forma de hablar del grano de maíz. Nueva forma de decir cómo se desarrolla este grano de maíz. Cómo se desarrolla hasta producir fruto. En 2000 años pasado se decía todo esto con un lenguaje, con ciertos ejemplos, y se tenía una comprensión muy reducida, porque la humanidad conocía poco. Y entonces es como un niño. Un niño de 3 años, si te describe un carro, ¿qué dirá? ¿Quién sabe qué dirá? Ciertamente es una descripción muy pobre, pero es lo que él ve. Si yo le hablo técnicamente con las últimas, él no entiende, porque es demasiado pequeño. La sociedad es como un niño. Se va desarrollando, y a los 18 años ya el niño comprende mucho más. Porque hoy la sociedad comprende mucho más. Porque ha pasado ya 2000 años y esa evolución se ha ido haciendo rápida. Rápida, porque así va el crecimiento en proporciones matemáticas al inicio y luego en proporción geométrica. 2, 4, 8, 16, 32 y adelante. Y hoy lo vemos ya con la tecnología. Lo que antes, incluso por el carro, qué lento ver cuando hacía un nuevo carro. ¿Viste ese carro? Hoy son miles de carros al año que cambian, que son diferentes. La tecnología y los descubrimientos.
una nueva humanidad, un nuevo desarrollo y por lo tanto un nuevo entorno del dogma, de lo estable, de lo firme. Paradigma significa eso. En torno a lo estable, lo firme, lo sólido. En paradigma, en lenguaje cristiano, el dogma, el entorno del dogma. Antes había un lenguaje que hemos entendido hasta hace 100 años. El paradigma se iba cambiando poquito a poco, muy poquito. Luego vino la ciencia hace 500 años. ¿Quién hablaba de la ciencia? Yo cuando tenía 12 años, lo único que conocía era el burrito. Mi vida era igual a la de Jesús. Igual. O sea, el paradigma casi no había cambiado. Y como yo, en Italia, el 80%, el paradigma era como aquel de Jesús hace 2000 años. En 100 años, el paradigma ha ido cambiando y ahora está completamente cambiado. Hay que correr a ver qué es lo que ha cambiado, como era antes, pero antes lo leemos en los libros de historia, etc. Pero ahora, ¿cómo es? Ahora, ¿cómo es este nuevo paradigma? La nueva generación, para nosotros, es un conocimiento bonito, o que ordinariamente nos gusta, pero ya hemos hecho nuestra vida, ya nos hemos acomodado al otro paradigma, ya hemos hecho el oído al otro paradigma y no pasa nada. Si vamos a la misa y el cura nos dice que el que dice una mentira va al infierno. Bueno, no lo dice. Pero el otro paradigma. Pero la nueva generación oye este lenguaje y simplemente el próximo domingo no va a la misa. ¿Quién celebra? Simplemente eso. Tal vez ni si explicar, simplemente ese tono. El 56% del mensaje interior, apréndalo, mamá y papá. El 56% del lenguaje interior, el mensaje interior, es dado por el tono de la voz. El que no va a la misa va al infierno. Este tono ya te dice qué es eso. La vieja generación, el viejo paradigma, no se perturba más de tanto. Porque todas veces lo había oído en las prédicas de la Cuaresma, etc. Bueno, las nuevas generaciones no conocen el grano de maíz, absolutamente esto que es. ¿Sí? No va más. Un motivo muy fuerte. Esto significa paradigma. ¿A qué punto estamos? Bueno, todavía tenemos un cuarto de hora. Si hay alguien que tiene alguna pregunta para entender, simplemente levanta la mano y habla. Y si yo no veo la mano, ustedes hablen y ya está. Eso. Entonces, lo que usted nos quiere... Eso sí, hablar fuerte porque tampoco soy yo. También soy yo. Tiene que pasar. Vamos a ver, lo que nos quiere dar a entender es que entonces estamos frente a una nueva humanidad con un nuevo desarrollo, en un nuevo entorno, pero con los paradigmas del pasado. Con el paradigma que queda el mismo. No,
con un paradigma, que digo usted, para un paradigma Con el paradigma rezagado, rezagado, ya, o ya, está que no sirve, ajustado, que no está sirve. ajustado ni a la nueva humanidad, ni al nuevo desarrollo, ni al nuevo entorno. Eso, Interesante. eso. Un nuevo y un nuevo entorno. Y cómo al grano de maíz se va a través de la soga de afuera, entonces no pueden ir al fondo. Si no se cambia el paradigma, no logra reconocer lo estable, el dogma. Ahora, es la importancia de un nuevo paradigma. Porque este nuevo paradigma nos ayuda a que las nuevas generaciones vayan a reconocer el grano de maíz, que es lo estable, que es lo de Jesús, la verdad, la vida. ¿Alguna otra preguntita? Las preguntas ayudan mucho, ¿eh? No. Solamente sería muy bueno hacer la diferencia entre sufrimiento y dolor. Porque hay una. Sí. Hay Eso varias. cuando vendrá una clase donde hablaremos específicamente del sufrimiento y entonces donde el dolor y el sufrimiento. Como a nosotros nos sirve un poco el sufrimiento, agarra todo, entonces nos sirve esa palabra, pero luego distinguir. Una pregunta. Sí, Buenas noches. ¿El paradigma se tiene que cambiar desde la iglesia? ciertamente. Es la iglesia que está más interesada a que el mundo conozca el granito de maíz. Es la verdad de Cristo. Y si el viejo paradigma no hace comprender a las nuevas generaciones cuál es el grano de maíz, la verdad de Cristo, entonces tiene la iglesia está la primera interesada, incluso tiene un deber de estudiar qué es lo que está cambiando. Por eso los estudios, pero todo tenemos que estudiar. Los sacerdotes tenemos que estudiar mucho, porque se trata de conocer todos los elementos del nuevo paradigma para hablar a las nuevas generaciones con un lenguaje apropiado, para que pueda entender el lenguaje del nuevo paradigma. El Papa en octubre del año pasado dijo, si nosotros seguimos hablando de la fe a las nuevas generaciones con el lenguaje antiguo, las nuevas generaciones no nos comprenden. Es poco decirlo en una frase todo lo que acabamos de decir. Yo durante algún tiempo, siempre he pensado que la iglesia se fundamenta en lo que Cristo nos enseña. Pero a través de los tiempos han habido cambios, pero de forma, no de fondo. Porque el fondo es el paradigma. Y la forma se tiene que ir dando de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones, al al avance tecnológico, al avance científico. Y ese es el paradigma. La esencia está ahí. Sí, pero lo esencial o importante, digamos así, lo importante es cambiar el paradigma en la medida que la humanidad va avanzando. Porque esa humanidad va a reconocer el grano de maíz, o sea, el dogma, la verdad de Cristo, a través del lenguaje, a través de lo que nosotros, las palabras que usamos, los ejemplos que usamos. Si decimos Dios castiga y decimos Dios no castiga, eso es una realidad muy diferente. Es un lenguaje, un paradigma, la hojita, ¿verdad? Muy diferente. Y es urgente cambiar ese paradigma si queremos que las nuevas generaciones logren llegar a conocer el granito de maíz, el dogma. Sí.
Tengo presente, bueno, hablando de los concilios ecuménicos, tengo presente allá a lo lejos, cuando yo era niño, que la relación propiamente, digamos, del sacerdote y de la iglesia como tal, era muy interna, no se daba mucho hacia, y ahí se cambió el paradigma para que fuera más enfocado hacia... Son miles, ¿verdad? son miles de estas cosas, miles de cosas que hay que cambiar. Porque si yo, cuando digo una verdad, lo digo con un tono agresivo, esto ya está fregado. Antiguamente no era normal. Entrabas en la casa, el papá ya ponía la mano en la cincha. Eso ya uno estaba acostumbrado. Hoy no. Y entonces, si tú usas solo una voz, el tono de la voz agresivo, ya está. Eso hace parte de... Hay que cambiar el paradigma en cómo tú te expresas, ¿verdad? Para decir que los cambios son tantos. Aquí, naturalmente, vamos a ciertos cambios más fuertes, de lo cual uno luego saca a otros que tendrá que usar en la casa, que tendrá que usar con la mujer, con el varón, con el universitario, en fin. Eso se trata de aprender tantas otras cosas. Tenemos los últimos 5 minutos. El por qué entonces hemos entendido. Porque las nuevas generaciones están en otro mundo. Y eso no por culpa de ellos, sino porque la humanidad es orgánica, o sea, es un organismo. La humanidad es un organismo que va avanzando en el conocimiento, va avanzando en la expresión, va avanzando en la relación, va avanzando en todo. Y esto es toda una cadena que una cosa cambia a la otra y la otra cambia 10 más. Todo esto estamos así, sobre todo en este tipo de mundo, con este tipo de comunicaciones que tenemos. Se encienden luces por miles. Lo que antes se encendía una candela cada mes, ahora se enciende 1000 cada minuto. Y esto pero cambia un montón, cambia todo. Si uno va a ver, hasta cambia, es decir, el tipo de vestido que tiene que poner, porque cuando vas a la iglesia no puedes ir con toda esa cuestión, con el chal, ¿no? La gente se pone a reír. Sí, pero la abuela sí hace. Esto era otro paradigma. Ahora van con un paradigma, va desnuda. Eso ya es demasiado. Pero así estamos. Naturalmente, sí se puede sonreír en ciertas cosas, pero hemos hecho ciertos ejemplos que ya no se sonríe uno. Que Dios castiga o no castiga, eso para mí es fundamental. Eso para mí es esencial. Que Dios haya provocado la muerte de mi mamá o haya llorado conmigo porque él no quería la muerte de mi mamá, pero la mataron. Y él no podía hacer nada, porque el que la mató era libre. Y Dios ha dado la libertad. ¿Qué cosa? ¿Qué paradigma más diferente? ¿Qué paradigma más diferente? Ese es el cambio de paradigma. Y han entendido el porqué. Y para quienes, también hemos dicho, sobre todo las nuevas generaciones, pero para todos hace bien. Sobre todo porque en este mundo, con esta característica, que la comunicación es rápida, es múltiple, continua,
Nosotros estamos continuamente en comunicación. Si vamos a comprar un clavo, el que vende el clavo anuncia, usted es la señora fulana que va toda la mañana a la misa, ¿verdad? Este es un clavo como aquellos que ponían en las manos de Jesús y que ustedes dicen que es bueno. Ya está fregado. Ya la mujer ya empieza a sentirse mal porque ya le puso, y le dice que le está reprochando a la mujer porque el paradigma que cambió sigue con el viejo paradigma de que el clavo en la mano de Jesús fue bueno. Así tenía que ser. Se confunde ya la cosa, los jóvenes se ponen, eso no le importa nada. No, oyó todo. Y después lo comenta con los compañeros y la cosa ya se esparció por el pueblo. Así es nomás. Creo que es suficientemente explicado para las nuevas generaciones, pero para todos, porque todos tenemos que cambiar. Los cristianos, los católicos, tenemos que cambiar el paradigma. Entonces, ir aprendiendo. Y hay libros nuevos. A ver, los teólogos se están moviendo, están reflexionando y están diciendo estas cosas en periódicos, en revista especializada, cosas que luego llegarán al Papa, novedades que ellos han intuido y han relacionado las cosas nuevas y llegarán al Papa. Eso es importante. Cuando Juan Pablo II, 1999, año del Padre, dice, el infierno no lo hizo. ¿Qué le pasa? Llegan libres estos estudiosos, teólogos, santa personas a veces, y él ha ido pensando en estas cosas y ha ido dialogando. Son cosas nuestras, son cosas que tenemos que enseñar. Le voy a enseñar a la gente, yo, Papa, que Dios hizo el infierno por el diablo para nosotros que hacemos pecado mortal. Estos teólogos me dicen que eso no tiene fundamentos muy sólidos. Se han descubierto otras cosas, ciencia, también teología, Biblia, algo científico, han llegado a la seguridad. El infierno lo hace uno, porque el infierno es simplemente alejarse de Dios. Y el que se aleja es uno, no es Dios que aleja a la gente. Eso hay que cambiarlo y hay que explicarlo a la nueva generación así, si no, y nosotros también tenemos que cambiarlo, porque la verdad hace libres para ser más alegres, más felices. Y si nosotros no conocemos esta verdad, que el infierno no lo hizo Dios, nosotros estamos más tristes. Cuando sabemos que Dios no hizo el infierno. Dios es solo amor. Su mente piensa solo en el bien, solo en el amor, solo en la vida. No hay nada que él piensa, algo que pueda hacer sufrir. Y el ejemplo pues, se puede decir como una mamá. Una mamá piensa alguna vez cómo hacer sufrir al hijo. Ustedes lo saben. Por eso, mejor decir Dios es como una mamá, no como un papá. Porque los papás
veces con el cincho son tremendos. Mejor la mamá. En nuestra cultura, mejor decir Dios es más mamá que papá. Y los obispos latinoamericanos en el mensaje de 1999 empezaron así. Dios es padre y madre. La primera vez en un documento, Dios es padre y madre. Y luego viene una frase tremenda que puede entrar en eso. Nos han transmitido, de Dios, nos han transmitido una imagen que es una caricatura. Las abuelitas, cuando nos hablaban, nos estaban transmitiendo, sí, por supuesto, nos estaba transmitiendo, pero de Dios, una caricatura. Me decía, ay Dios, castiga, si tú haces esto, nos estaba transmitiendo una caricatura. Un Dios que es solo amor y no tiene absolutamente ni un gramo de otra cosa que no sea amor. Pensar en una mamá, pero al infinito. Entonces, saber eso me ensancha el corazón. Y de eso de allí vienen 1000 otras cosas más. ¿Verdad? Que cómo entiendo eso. Si voy a leer un artículo de teología y algo va por ahí, lo empiezo a comprender. Qué interesante. Y eso.